¿Qué tal, respetada y respetados televidentes de Telecaribe? Soy Toño Sánchez Jr. y le doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas. Hoy, desde la ciudad de Lorica, aquí a la margen derecha del río Sinú, teniéndolo aquí a nuestras espaldas, quiero presentarles a Juan José López Negrete. Él es un loriquero que desde hace 25 años dirige la asociación Asprosic, que siempre ha tenido como fin que las comunidades, enseñarles a las comunidades a que ellos mismos generen sus condiciones de desarrollo. Son 9 municipios del Bajo Sinú que están aquí en esta asociación. Es una búsqueda de desarrollo rural, territorial. Juan José, mil gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros en Semblanzas en Telecaribe. Pues sí, bien, gracias a ti por la invitación y bueno, interesante poder hablar sobre un tema que es apasionante y sobre todo el momento histórico en el que estamos, ¿no? Bueno, medio ambiente, condiciones medioambientales. ¿Por qué esa riña, por decirlo de alguna manera, que a veces uno percibe entre aquellas personas que quieren el desarrollo a cualquier precio y personas como usted que dicen, no, un momentico, hay que tener un respeto y consideración por el medio ambiente? Sí, creo que esencialmente es un problema de modelo, de cómo se enfoca el desarrollo y también el desconocimiento de muchos factores que son clave. Hoy día no se puede hablar de desarrollo sin conservación de la biodiversidad y quien tiene biodiversidad tiene grandes opciones para el desarrollo. He entendido también la biodiversidad como el legado cultural. Y créame, Toño, que el Bajo Sinú y Córdoba en general es una de las zonas más biodiversas del planeta, con un legado cultural enorme de más de 5.000 años, y ese acumulado es básico para que la gente pueda pensar el desarrollo desde allí. Lastimosamente hay unos modelos de desarrollo que desconocen la biodiversidad y desconocen el legado cultural y nos ponemos entonces de cierta manera a traer modelos de otro lado que terminan riñendo o terminan compitiendo o generando conflictos con una visión que puede aprovechar fácilmente las potencialidades que tenemos, digamos. ¿Por qué usted se dedica de hace 25 años a esto? ¿Cómo eran las condiciones hace 25 años para que usted tome la decisión de liderar esta asociación Asprosic? Pobreza. Pienso que la pobreza es el principal problema en la zona. Ese tema, nadar en la riqueza pero sentirte pobre. O sea, creo que eso es una cosa espantosa. Teníamos casi el 72% de pobreza en toda la región. Y con todo un potencial enorme en términos de humedales, en términos de recursos hidrobiológicos, riqueza de suelo, conocimientos ancestrales. Uno dice, caramba, eso es imposible que podamos nadar en la riqueza y ser tan pobres. Creo que eso es uno de los primeros motivantes a todo este proceso. Y lo otro es el apartheid. Créeme que nuestra sociedad se fue construyendo sobre un apartheid que era tremendamente grave. O sea, eso mismo que a veces criticábamos de Sudáfrica, aquí lo vivíamos. Las mujeres que vendían pescado, por ejemplo, nunca podían sentarse en los puestos delanteros de los buses, porque el olor a pescado le molestaba a la gente. El campesino no podía llegar a interrelacionarse con la institucionalidad porque el mal olor o por su forma de hablar o lo que fuera, siempre estaba apartado. Pero también había mucho más de autoapartheid, ¿verdad? Que no es tanto la acción de la sociedad de discriminación, sino también la aceptación de las comunidades rurales de considerarse inferior al resto de comunidades. Entonces eso motivó mucho el trabajo en este sentido. Y si uno puede decir cuál es el máximo logro que ha hecho Asprosic durante los últimos 25 años de trabajo, yo diría que la dignificación de las poblaciones rurales, incluidos campesinos, pescadores, indígenas, afrodescendientes, recuperar su dignidad, recuperar la capacidad de creer en sí mismo. En esa época, llegarle, por ejemplo, a los pescadores y decirle, y enseñarles eso, decirle, vea, mire, aquí tenemos que crear un modelo de desarrollo diferente. Ustedes son personas de unos eslabones perfectos de la productividad. Creían en ese cuento, pensaban, nos van a engañar.
¿Cómo fue ese proceso para convencer a campesinos y todas estas personas de que eso que estaban creando, esa agremiación, esa asociación que estaban creando, era para fomentar el desarrollo rural, territorial en ellos? Digamos que el truco básico de eso fue la recuperación de la memoria colectiva. Creo que unos ejercicios que duramos 5 años, entre 1991 y 1994-95, empezamos un ejercicio básico de recuperación de la memoria colectiva, no para escribirla, sino para que aflorara en el lenguaje y aflorara en la memoria de todas las poblaciones en las cuales estábamos interviniendo. De empezar a recuperar esa memoria nos encontrábamos de que, por ejemplo, los cenúes y poblaciones, ese tipo de poblaciones mantenían 70 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Y es una cosa que hoy día en el territorio no llegamos a 34 por algunos lugares y nos estamos muriendo por falta de recursos. Entonces, ¿cómo una sociedad como los cenúes llegó a ser, donde no había hambre, llegó a ser tan importante, hacer una infraestructura a mano, todo el tema de canales, el manejo de diques, de siembra, cultivos y de aprovechamiento de los recursos de manera racional? Y dígame cómo era posible de que nosotros, con toda la modernidad que tenemos, no podíamos hacer eso. Entonces, recuperar esa memoria colectiva, el conocimiento del campesino, el saber ancestral. O sea, el decir, por ejemplo, de que cuáles eran los ciclos de cultivo, por qué sembraban sin utilizar agroquímicos, por qué era más inteligente sembrar sin agroquímicos que utilizarlos. Empezamos a recuperar todo eso, digamos, y se fue incorporando en la memoria, y luego 5 años más tarde lo dedicamos a desarrollar metodologías para que esos conocimientos que estaban allí tácitos y esas ventajas de tener una zona muy biodiversa se pudieran traducir en propuestas de desarrollo muy concretas. Y de ahí surgen, por ejemplo, ideas como la metodología Z, que es una metodología muy básica, que se fundamenta en los conocimientos ancestrales, en los valores y en el hacer. Por eso la Z, ¿no? Como la lógica de la metodología. Y construir esa metodología con toda la gente, y luego llevarla, experimentarla, llevarla al terreno a partir de una idea que se llaman agroecosistemas biodiversos familiares y agroecosistemas biodiversos colectivos, que se fundamenta exactamente en apropiar ese conocimiento, aplicarlo, pero a partir de la biodiversidad y la conservación de esa misma biodiversidad. Cuando la gente empieza a ver que esas pequeñas cosas que tiene le generan ingresos, y esas pequeñas cosas empiezan a multiplicarse en una comunidad, y empieza la plata que venden por el ñame, por la yuca, a no circular en otras manos, sino en las propias manos de ellos, porque no tienen que comprar urea, no tienen que comprar fosfato, no tienen que comprar semillas certificadas, sino que eso lo tienen. Entonces, en la medida en que ese dinero circula por la misma comunidad, se traduce luego en bienes y servicios, en bienes y servicios, por ejemplo, equipamiento de la vivienda, matriculan sus hijos en universidades, matriculan sus hijos en carreras técnicas. Mira, hay una experiencia bien bonita en la zona de Caño Grande, San Bernardo del Viento. Cuando empezamos el programa solamente habían 25 familias que resistían al proceso de salinización. Luego, en 1999, hicimos con ellos un proceso de recuperación de todo el régimen hidráulico para que entrara agua dulce al sistema, y empezamos a montar todo el tema de agroecosistemas biodiversos familiares. Y hoy día en Caño Grande hay 175 familias, no hay hambre, es una de las pocas poblaciones que tenemos donde el hambre desapareció. Evidentemente hay necesidades que tienen más que ver con lo económico, pero en términos de seguridad alimentaria se ha logrado inseguridad alimentaria cero. Y una cosa bien fantástica, y era que en el 95, cuando hicimos el primer censo con la gente, solamente el máximo que había hecho en escolaridad era un bachillerato. Y hoy vamos a encontrar que cada familia por lo menos tiene un miembro en educación media o superior. Y eso es importante, porque entonces los beneficios que se generan a partir del propio modelo de desarrollo no se traducen en riquezas que se van para otra parte del país, sino que se traducen en riqueza, pero que no se convierten en mesas de billar, ni se convierten en trago, ¿verdad? Sino que se convierten en bienes y servicios para la misma comunidad, y que luego eso va a jalonar nuevos procesos de desarrollo. Por eso les decía, esto hay que pensarlo a largo plazo. 25 años apenas es una pequeña fase. Juan José, usted ha planteado una fecha que me parece importante. Usted habló de 1990-1994. Si mal no estoy, esa era la época y la fecha en que Urrá estaba empezando. ¿Cómo enfrentó Asprosic este proyecto hidroeléctrico en esos años?
Si recuerda que habían tres elementos que presionaban duro a la comunidad, que era el inicio de la política de apertura económica, las inundaciones de 1988 que arrasaron la zona y tercero entonces sí el proyecto hidroeléctrico Urrá. Digamos, la manera en que Asprocí empezó a enfrentar el asunto fue a partir de la recuperación de la memoria colectiva, es decirle al otro, mira, tu modelo de desarrollo está aplastando a la gente. La gente en el Sinú, en el Bajo Sinú, por ejemplo, sembraba arroz sin químicos en las zonas ancestrales, pero luego con la construcción de la hidroeléctrica Urrá le iba a desaparecer el sedimento, el 60% del sedimento de Urrá se queda en la represa. ¿Eso qué significaba? Dejar a la gente romper todos sus conocimientos, toda su estructura productiva y íbamos a tener toda una serie de problemas relacionados con el hambre. Lo mismo pasaba con el pescado. Ese tema de las comunidades de pescadores es lamentable, desastroso. Hoy día tenemos el 80% de la pesca comercial caída, la gente vive con un 20% del potencial que tenía y tenemos una de las mayores tasas de migración poblacional en las comunidades de pescadores, que son comunidades olvidadas, entre otras cosas, que aparte del trabajo que hace Asprocí, muy poca gente está trabajando en ese lado. Pero digamos, la manera para enfrentarlo fue construir propuestas, empezar a construir propuestas, decirle al otro, mire, hay otras alternativas, hay otras posibilidades. Urrá no es la solución ni para las inundaciones ni para el desarrollo de Córdoba, porque recordemos que después de Urrá han habido 3 inundaciones. Entonces realmente no cumple eso. El tema de la producción de energía es apenas evidente que la Urrá en estos momentos no representa el 2% de toda la energía del país. Entonces, ni producción de energía, ni generación de desarrollo, como se decía, ni tampoco la posibilidad de que controlar las inundaciones. Entonces, eso exactamente la gente nos está dando la razón hoy día. Digamos, los hechos, nos están dando la razón en el tema de Urrá, pero fue una etapa muy difícil en la que Asprocí dijo no a Urrá. Digamos, en todo momento hubo un proceso de diálogo, un proceso constante de discusión. De eso queda una cosa muy bonita, una experiencia muy bonita, y es que la primera vez que la Corte Constitucional, a partir de una acción de tutela que Asprocí entabló contra Urrá, dijo que los campesinos y pescadores eran sujetos culturales que se tenía que hacer consulta previa con ellos. En este país solamente se hacía consulta previa con comunidades negras y con comunidades indígenas. Nunca se hacía una consulta previa, se tenía en cuenta a los campesinos y a los pescadores. Entonces eso es un hecho, un avance jurídico en todo el marco de jurisprudencia del país que ha servido de piso, que ha servido de plataforma para otras organizaciones y para otros movimientos en todo el país para defender sus derechos y defender el territorio como tal. Juan José, has tocado el tema de los pescadores. Entonces, desde ese tiempo de Urrá para acá, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se podría subsanar si es que se pudiese llegar a ese punto lo que se hizo contra los pescadores? Mira, realmente yo repito, es un hecho muy doloroso, muy doloroso. Nuestra sociedad desconoce a fondo a esa cultura. La cultura del pescador es una cosa milenaria, son recolectores, o sea, son fósiles sociales. Estamos hablando de 8.000, 9.000 años de historia de la humanidad que están allí al lado de nosotros, pero que nosotros no alcanzamos a verlo, a veces por nuestra propia ceguera. Luego de Urrá lo que hubo fue una fragmentación de la familia. Las primeros que empezaron a migrar fueron las mujeres entre los 17 años y los 35 años, y después empezaron a migrar hombres jóvenes. Hoy día tenemos comunidades como la de San Sebastián, Los Monos, La Peinada, en San Bernardo del Viento. Estamos hablando más de 3.000 familias en la zona afectadas de pescadores, que ahora están en Medellín, en Bogotá, hacinados en barrios con una pobreza extrema, con unas situaciones muy difíciles. Asprocí lo que ha venido haciendo con ellos es un proceso de manejo de los humedales, restauración de los humedales, conservación de los humedales. Y si tú notas, los únicos humedales que quedan de la cuenca del río Sinú son los humedales de la cuenca baja del río. Y esos humedales están porque los mismos pescadores, los mismos campesinos han participado en los procesos de conservación. Ahora, esos humedales bien conservados siguen entregando una oferta
de bienes y servicios que mal o bien le permiten subsistir a las comunidades que están. Y eso lo hemos venido complementando con proyectos de turismo comunitario, proyectos de producción piscícola y todo el proceso de fortalecimiento institucional comunitario, que es tratar de que la gente se institucionalice, que la gente pueda creer en sus propias instituciones y que pueda creer en sus propias posibilidades para el desarrollo. O sea, la situación económica es grave, pero digamos que hay posibilidades, hay muestras de que sí se puede ir avanzando. Vamos a ir a una corta pausa comercial, vamos a seguir con este tema de los humedales, que es un tema bastante sensible en Córdoba. Aquí hay un cartel de ladrones de humedales. Es más, una vez le escuché a funcionarios de la CBS, la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y de San Jorge, hablar, así como existe el rey de la chatarra en Colombia, existe el rey de los humedales en Córdoba. Y es un tema sensible, ¿por qué? Porque todo el que se atreve a hablar de eso, entonces lo persiguen, a muchas personas han asesinado, pero hay que recuperar los humedales. Ya regresamos. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Juan José Humedales, tema sensible, para continuar aquí en Semblanzas con Toño Sánchez Jr. y nuestro invitado, Juan José López Negrete de Asprosic. Sensible el tema de los humedales, ¿qué hacer para que le devuelvan al río Sinú lo que es del río Sinú, que son sus humedales? Mira, Toño, yo empecé la entrevista con la primera pregunta que me hiciste diciendo que Córdoba es uno de los departamentos del país con mayor biodiversidad. Y esa biodiversidad justamente está determinada por las diferentes categorías de humedales que tiene. De las 5 categorías de humedales que hay en todo el planeta, 4 tenemos en Córdoba. Humedales marinos, humedales estuarinos, humedales fluviales y humedales palustres. Los únicos que no tenemos son humedales de altura, Laguna de la Cocha, Laguna de la Tota, eso no lo tenemos. Pero de las otras 4 categorías aquí están. ¿Y eso qué significa? Mire, en menos de 380 kilómetros que más o menos tiene el río, concentra toda esa diversidad de humedales en zonas de vida. Páramo, bosque, selva húmeda tropical, bosque seco tropical, manglares y mar. O sea, tener todo eso en un departamento, o sea, es un absurdo, es una locura que un modelo de desarrollo departamental esté a espaldas de esa diversidad. Entonces, la conservación de los humedales en Córdoba es vital para el desarrollo. O sea, es lastimoso que nosotros estemos ocupando los peores puestos en pobreza multidimensional en el país. Eso es una vergüenza. O sea, teniendo una biodiversidad tan grande que es el motor básico para el desarrollo. ¿Y qué hemos hecho con los humedales? Los hemos desecado. Ya te decía que la zona que aún conserva los humedales es el Bajo Sinú. Y estamos hablando de 150.000 hectáreas de humedales que son fluviales, palustres y estuarinos, y sin contar los humedales marinos. El problema es que Córdoba siempre ha vivido de espaldas al mar. Siempre hemos considerado que el mar es allá una cosa retirada y no es parte de nuestro proceso de desarrollo. Y cuando lo pensamos, estamos pensando en puertos de aguas profundas o en puertos de carbón, que es otra locura pensar en ese tipo de cosas cuando tenemos puertos aquí a menos de 30, 40 kilómetros en Tolú, que se pueden ser maximizados y sin ningún problema. Entonces, Córdoba ha vivido de espaldas al agua, ha vivido de espaldas a los humedales, y eso tiene unas consecuencias enormes, porque dentro de todo este escenario de cambio climático que tenemos, el hecho de no tener humedales nos hace más vulnerables a procesos de sequía, a procesos de inundaciones. Por eso tenemos inundaciones más frecuentes, por eso tenemos sequías más frecuentes. Yo vengo sosteniendo, ahora que estamos haciendo esta entrevista aquí en Lorica, el centro histórico de Lorica es uno de los sitios más amenazados por la pérdida de humedales. Si dejamos que los humedales de la Ciénaga Grande en su complejo y la margen izquierda en su complejo desaparezcan, el centro histórico de Lorica va a desaparecer. Los diques que están construyendo los acaparadores de tierra al interior de la ciénaga están 1 metro por encima del nivel
del centro histórico de Lorica. ¿Eso qué significa? Que al desecar allá y haber una creciente del río, lo primero que se va a llenar es el centro histórico. Ya lo vivimos en el 88. La naturaleza repite, replica, y el problema es que tenemos una memoria pésima, y la memoria institucional todavía es peor. Se nos olvida que hay inundaciones, se nos olvida que hay sequía, y después entonces andamos corriendo e improvisando. Pero conservar los humedales es vital, no solamente para la conservación de nuestra sociedad, sino como un motor de desarrollo en la zona. Juan José, esto que usted nos acaba de decir, que lo está diciendo aquí en Telecaribe, en el programa Semblanza, usted se lo ha dicho a los gobernadores de Córdoba, usted se lo ha dicho a los alcaldes del Bajo Sinú. Mira, con los alcaldes del Bajo Sinú tenemos una relación muy bonita, especialmente San Antero, San Bernardo y Lorica. Ellos nos abrieron las puertas y nos empezaron a escuchar, y con ellos construimos los 3 planes de desarrollo que por primera vez involucran el modelo socioecológico. Que es una cosa muy elemental. Los seres humanos no evolucionamos solos, coevolucionamos con la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces, si uno mira los 3 planes de desarrollo de estos 3 municipios, van enfocados hacia ese lado, y es un paso fundamental en el proceso. Faltan muchos municipios más para poder meterse en esa misma lógica, y eso va a permitir tener otra posición. Pero uno siente lástima, por ejemplo, en el tema de la gobernación. Yo he retado, digo retado porque a veces llega uno a ese extremo, ¿no? A miembros de la asamblea para hacer un debate público en el sitio donde quiera, en el Bajo Sinú, en Montería, sobre el tema de los humedales y el tema de la biodiversidad en Córdoba. Porque es que Córdoba, si uno lo mira en este momento, hay una crisis ambiental severa, y la crisis ambiental severa se traduce en pobreza. Eso es una cosa, es una ecuación, es decir, no somos conscientes, jamás podemos combatir la pobreza. No se puede combatir a la pobreza diciéndole a la gente cría peces, diciéndole a la gente cría pollos o cría cerdo, porque la gente criando peces y criando cerdo no va a competir con pollo paisa, no va a competir con las grandes empresas que tienen toda la tecnología que tú quieras para producir. O sea, lo que hay que empezar a producir es a partir de la biodiversidad y los conocimientos que tiene la gente, y de una manera mucho más colaborativa, más cooperativa, y a partir de nuestra propia racionalidad, que es lo que realmente nos puede catapultar y sacar de todos estos niveles de pobreza. Pero lastimosamente la gobernación nunca ha hecho caso sobre el tema, la asamblea departamental tampoco ha hecho caso sobre eso, y entre más tiempo tarde el debate público y sano, es apenas evidente que vamos a tener que seguir prolongando la pobreza en nuestro departamento. Bueno, esto no lo dice nuestro invitado Juan José López Negrete, lo voy a decir yo. Y esos diputados, muchos de ellos no van a hacer ese debate, no les va a gustar, van a estar inmersos en un conflicto, porque muchos de esos ladrones de humedales, reyes de los humedales, los patrocinan y los financian. O sea, absurdo, pero de todas maneras, aquí se dijo, y lo dijo una voz autorizada. Increíble que se nos esté yendo el tiempo tan rápido, pero el delta del río Sinú, ¿está en riesgo el delta del río Sinú? ¿Se puede salvar? ¿Se está trabajando en él? Bueno, hay 2 factores, Toño, y voy a recordar nuevamente el tema del calentamiento global que genera un cambio climático, y eso, uno de los principales factores son el aumento del nivel del mar. El Caribe aumenta alrededor de entre 6 y 20 milímetros por año, es un poco la información que nos entrega el IDEAN a partir de su monitoreo, entre 6 milímetros y 20 milímetros por año. O sea, hay una realidad, y es que el mar está subiendo de nivel, y eso implica penetración de la cuña salina hacia el continente. Y te pongo un ejemplo sencillo. Lorica tiene en su ciénaga grande puntos por debajo del nivel del mar. ¿Eso qué significa? Que si no le ponemos atención a ese problema, vamos a tener la salinidad por lo menos a la mitad del valle. No por el río, también hay que pensar en el aire, hay que pensar en las aguas, ¿verdad? En el suelo. Entonces, el tema del delta es un tema complicado que hay que enfrentar. Hay que empezar a trabajar el tema de flujos y reflujos de agua dulce. Hay que pensar en el tema de cómo evitar la salinidad en ese lugar, porque ese es nuestro primer frente de batalla, por así llamarlo. Si no actuamos de manera rápida en ese triángulo que está ubicado entre San Bernardo, Lorica y San Antero, si no actuamos de manera inmediata en la conservación de los manglares, la conservación de las formas de vida y las formas de producción campesina, si no conservamos por el mismo distrito de riego de la doctrina bajo unas lógicas más sanas, más sostenibles,
es apenas evidente que vamos a tener un grave problema en el corto tiempo. En el corto tiempo estamos hablando 10, 15 años. Esta es una alerta temprana que usted está diciendo. ¿Quién debe escuchar esto? O sea, ¿quién debe escuchar a estas alertas tempranas que usted está lanzando con respecto a esta amenaza al delta del río Sinú? Bueno, evidentemente nuestras autoridades ambientales, creo que el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Autónoma, los municipios que son autoridad ambiental, todos debemos estar preocupadísimos por esa situación. Hay un avance, yo tengo que reconocer que es importante. Córdoba ya creó su plan de adaptación a cambio climático. Asprocí es parte del consejo directivo de ese plan, que es muy importante eso, digamos que voces como la primera vez que una organización comunitaria de base hace parte conjuntamente con universidades y entidades del Estado de un consejo directivo tan importante, pero eso nos lo hemos ganado a pulso, ¿verdad? Nosotros fuimos ganadores del primer Premio Nacional de Proyectos de Adaptación a Cambio Climático hace 2 años. O sea, eso no nos los entregan, no nos lo regalan, eso nos lo hemos ganado con la experiencia de trabajo de la organización. Creo que hay un avance, pero no es suficiente. Falta mucho más, falta mucha más articulación entre la gobernación y los municipios. Y ahí es donde uno se pregunta cuál es el papel de una gobernación si no es articular los esfuerzos municipales. Los ciudadanos, ¿cómo hacer para que el ciudadano de a pie, uno como periodista, sea más sensible a estos temas? Me preocupa la burbuja urbana, porque digamos el mundo rural, como yo lo denomino, es un mundo muy consciente de sus propias limitaciones porque se ha crecido en una relación muy estrecha con la naturaleza, pero la burbuja urbana que cada vez se centra y se mete más en los centros comerciales y se mete más en los vehículos y se mete más digamos, en esos escenarios donde olvida que la naturaleza existe, es lo más preocupante. Entonces estamos construyendo ciudades, no ciudades sostenibles, sino que estamos replicando modelos de ciudad paradójicamente que ya están siendo reevaluadas. Entonces, a excepción de Montería, donde hay un debate sobre las ciudades sostenibles en Córdoba, mal o bien uno pudiera tener todas las críticas sobre ese modelo, pero por lo menos hay un debate, por lo menos hay una propuesta y por lo menos existen unas ideas al respecto. Pero del resto del departamento, ninguna ciudad está pensando su sostenibilidad. De verdad, mil gracias por enseñarnos tanto y por conocer aún más esto de biodiversidad, de medio ambiente, de cambio climático, y les aseguro que muchos no sabíamos toda esta riqueza de biodiversidad que tiene el departamento de Córdoba. Gracias por habernos regalado estos minutos, Juan José. Gracias a ti, Toño, y espero que esto sirva también para crear nuevos escenarios de diálogo y de debate sobre el tema. Y una invitación pendiente para ir a esas comunidades, esas donde empezaron 25 familias, ahora hay 175, cada una tiene ya hijos en secundaria, en institutos o en universidades. Sí, magnífico. Yo creo que estamos abiertos a eso y es importante mostrar ese trabajo porque es un trabajo no de imágenes, es un trabajo de realidad, un trabajo donde se puede palpar y a veces más doloroso cuando uno ve que circula gente de otros países, gente de Bélgica, Francia, Alemania, a conocer nuestra experiencia y la propia gente de nosotros no la conoce. Bueno, terrible, pero vamos a subsanar eso. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todos nuestros televidentes, mil gracias por habernos acompañado.